es de 100 microsegundos. Fíjense que es mucho más lento, ¿sí? Y aquí tienen todas sus características. ¿Ven? ¿De acuerdo? Yo, en base a esto, le di en la tarea, les puse el tipo de tiristor que pertenece, este es un tipo PUC. El tipo PUC es el tipo tableta, que puede tener disipadores por ambos lados. Sin embargo, yo le dije que lo voy a poner por un solo lado. Sí, le dije ahí en la tarea, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el enunciado de la tarea, ¿dónde está? Le va a ayudar mucho, ¿no? ¿Dónde está? Tiristores, tarea 2. Tarea 1. Perdón. ¿Dónde yo puse la tarea? Se me perdió ahora. Es que estaba haciendo las cosas un poco rápido. Supuestamente debería estar aquí donde la metió. Tarea 1. ¿Quién sabe dónde la metí? Bueno, ustedes la tienen. Esto no es ningún problema porque yo tengo aquí el WhatsApp. ¿Sí? Oh, carajo. Yo tengo aquí el WhatsApp y la tarea, el enunciado de la tarea, yo se los puse aquí. Ya lo tengo de nuevo. Después la busco donde la metí. Esta es la tarea, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo les voy a pedir que me seleccionen los fusibles. Esto es un convertidor controlado por fase. Monofásico, tipo puente, todavía no lo hemos estudiado. ¿Sí? Aquí le doy todo, es una señal sinusoidal. Este 377 es omega T, omega es 2 pi por 60, es 377, es, el ángulo de disparo vamos a suponer que es 60 grados, ¿sí? O sea, una señal sinusoidal, la carga es resistiva, por lo tanto la forma de onda va a ser un semiciclo, la corriente IT. ¿Sí? Hay una pequeña L aquí, pero muy pequeñita de 70 milihenry. Esto me va a servir para el cortocircuito. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que me calculen los fusibles, me seleccionen los fusibles y me seleccionen el disipador. El disipador tiene en el donde dice diodos, aquí, acuérdense que yo se los mostré, aquí donde dice diodos, hay una, donde dice heatsink, ahí tiene todo un manual de disipadores que pueden escoger ahí está, ahí pueden basarse para escoger el disipador que se necesita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, y yo les puse aquí también, ¿dónde está? Le puse un ejemplo que dice ejemplo de diseño, ¿sí? ¿Ven? Esto es un ejemplo de diseño que yo no tengo tiempo de que veamos esto me llevaría casi una clase. Este es un ejemplo de diseño que se debe ver después que nosotros veamos los convertidores controlados por fase, que es el capítulo 6 del MOJ. Pero yo nada más quiero que ustedes vean acá el procedimiento para seleccionar el disipador. Dice aquí, use figura 1.5 y 1.8, que yo se las añadí acá, la 1.5. Esto es un libro que ustedes no tienen, porque es un libro ya poco, ¿sí? Estas dos figuras sí las tienen porque yo se las puse ahí, estas dos figuritas que ven acá, sí las tienen porque yo se las puse cuando veíamos tiristores, donde puse figuras, se las voy a mostrar para que vean de dónde yo las saqué. Aquí está. ¿Ven? Esta figurita que ya habíamos visto,
¿Ven? Para que sepan, yo la saqué de este libro, ¿no? Esta de aquí es esta, y esta de aquí es esta. ¿Ven? O sea, que ya la tenían también, pero yo se las puse y con mayor calidad, ¿verdad? Entonces, esas dos figuras se utilizan en este ejemplo de diseño. Es un diseño muy interesante, tiene algunos pequeños errores por ahí, pero yo nada más quiero que vean cómo se selecciona el disipador. Con la figura 1.5 y 1.8, que son las que le acabé de mostrar, se halla la temperatura del casco y después la potencia promedio, y con eso se va y se selecciona y se halla la resistencia térmica que se necesita para el disipador, ¿ves? Que en grados centígrados por watt. Y algo así similar. Pues. Bueno, se los dejo, revísenlo, y la próxima clase, que es el jueves, al final de la clase vamos a dedicarle unos minutos de aclarar cualquier duda que tengan, ¿no? ¿Sí? Fíjate que ya es una tareita de diseño, o sea, tienen que, de selección de fusible y selección de un disipador, ¿sí? Para un convertidor a tiritores, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Este sería el convertidor, ¿no? ¿Sí? Una cosa que se nos puede presentar en cualquier momento, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo seleccionar los disipadores para estos tiritores? Y cómo seleccionar los fusibles para este tiritor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces, bien. Entonces, ya habíamos acabado tiritores, ¿no? Déjame quitar esto del WhatsApp, ¿sí? Y vamos a empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Ya terminamos tiritores, habíamos dicho en la clase pasada. Vamos a irnos aquí en Dropbox, hay una carpeta que se llama MOSFET. ¿Sí? MOSFET. ¿Sí? Y vamos a abrir el documento que está en Word. ¿Sí? El documento que está en Word. Pues permítame una cosa, tal vez. Déjame abrirlo, no vaya a ser que yo esté. Déjame ver. Todas esas figuras que vamos a abrir aquí, de nuevo, recuerden que yo las saco del libro de Murphy, ¿no? Vamos a abrir también el libro de Murphy, que también lo tiene en su cuadro, ¿no? Este es el librito. Bien. Ok. Esto lo voy a bajar. ¿Sí? Aquí está. ¿Ven? Entonces, acuérdense que yo les decía, este libro a mí es una cosa que yo tengo cierto, como diré, cariño, por lo que fue uno de mis primeros libros hace años, y la figura está muy didáctico, entonces por eso yo uso esto. Déjame buscar aquí la parte de transistores, ¿no? Aquí está. ¿Ven? Vamos a empezar con, dice aquí, the power transistor and power Darlington, que es lo que viene aquí, ¿ves? ¿Sí? Entonces ustedes, por supuesto, la figura aquí tiene un poco más calidad, ¿no? Sí, lo pueden ver ahí. No quiere decir que aquí no se vea. La mayor calidad es porque lo que tienen a la izquierda
lo que tienen a la izquierda es un escaneo de la figura de la derecha. O sea, con un escáner yo la escaneé, ¿no? Entonces tiene que tener... Pero bueno, sí se ve bien la de la izquierda, ¿no? Como ustedes gusten. Entonces vamos a empezar a ver ya transistores de potencia. Y los primeros transistores de potencia que vamos a ver son los transistores clásicos, estos que ustedes conocen, el PNP y NPN, ¿no? ¿Sí? Esos transistores que tienen esta representación. ¿Sí? Pero como vamos a ver en el transcurso de unos minutos más, estos transistores NPN y PNP en electrónica de potencia no se usan. Que les voy a decir por qué. Sí se usan, pero en una configuración que se llama Darlington. Pero aún así ya el Darlington tampoco se usa mucho, ya prácticamente no. Pero se lo vamos a ver en unos pocos minutos, ponle 20 minutos, 25 minutos, porque voy a seguir un procedimiento didáctico para que ustedes me entiendan, porque vamos a llegar a los transistores de compuerta aislada, que están basados en toda esta tecnología, y para que ustedes me entiendan, yo tengo que darle algunas explicaciones de esto. De todas formas, son cosas que ustedes por lo general ya conocen. ¿Sí? Bien, esto que viene aquí a la izquierda, pues son los dos tipos de transistores que nos vamos a encontrar. Uno es el NPN y otro es el PNP. Ustedes seguramente en electrónica básica, sí, ustedes dieron eso. Fidel, ¿tú diste algo de electrónica en CISA? Sí, sí, un poco. Sí. ¿Y diste algo de estas cosas, no? De transistores, sí, me imagino, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok, está bien. Bueno, eso lo único que necesito es que recuerdes, o sea, rememorar un poco ahora lo que viste ya. Bueno, estos son los dos transistores clásicos. Estos son transistores que datan de la década de los años 40, ¿sí? Que es cuando surgen los transistores, ¿sí? Ahí en el libro de Rashid, no sé si en la última edición esa que les mandé, en el primer capítulo viene toda una grafiquita del desarrollo histórico de los dispositivos electrónicos de potencia, empezando de las válvulas a principios del siglo XX, ¿sí? Las válvulas en vacío, tiratrones, ignitrones, ¿sí? Después empiezan los dispositivos en estado sólido, que surge el transistor en los años, me parece que fue en 1947, después el tiritor en los años 50, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, este transistor en electrónica de potencia, bueno, cuando ustedes dieron esto, habían varios tipos de conexiones. En electrónica de potencia, el único tipo de conexión que se usa es la de emisor común. Hay también colector común y hay base común. Pero eso no se usa en electrónica de potencia. La conexión emisor común, aquí las explicaciones las pueden ver aquí en el Murphy, ¿no? Incluso mayor aplicaciones que yo me estoy saltando, ¿no? Esta figura es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas configuraciones de emisor común, ¿por qué se llama así? Porque precisamente el emisor que es común a la malla de entrada y a la malla de salida, que es la malla de potencia donde está la carga, ¿no? El emisor es común a esas dos mallas. Sí, por eso se llama emisor común, ¿de acuerdo? Sí. Y otra cosa, y la característica, o sea, las demás configuraciones ni las menciono. La característica de colector para un transistor en conexión emisor común es esta que están viendo aquí aquí a la izquierda o a la derecha, como guste, ¿no? Bien, aquí hay una cosa que hay que ver, cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama línea de carga, ¿sí? ¿Cómo trazamos esa línea de carga? ¿Sí? ¿Cómo trazamos eso? Ay, perdón, no puse mi tableta.
Ya hablé yo de líneas de carga cuando veíamos ¿no se acuerdan de los tiristores, la característica de compuerta del tiristor? Yo le hablamos de una línea de carga, ¿no? Además, es una cosa, un concepto que ustedes tienen de licenciatura. ¿Sí? Bien. A ver. Ya. Es que conecté mi tableta. Se me había olvidado. Ok. Estamos en un tema intenso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trazamos la línea de carga? Pues hacemos una LKB, una ley de Kirchhoff de las tensiones, la segunda ley en la malla de salida. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el voltaje colector-emisor es igual al BCC menos la corriente de colector por la resistencia de carga R. Y esto es una línea recta que se llama línea de carga, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa línea de carga es esta. ¿Sí? O sea, si la corriente es cero, ¿sí? El voltaje colector emisor es igual al BCC, si la corriente es cero, el voltaje colector, y si el voltaje colector emisor es cero, pues este punto sería el BCC entre la resistencia de carga RL. Sí, eso me da 2 puntos y por lo tanto puedo trazar esa línea de carga, que es una línea recta. Bien, y entonces la intersección de la línea, fíjense que ustedes recuerdan de electrónica básica que estos transistores son controlados por la corriente de base. ¿Sí? O sea, estos transistores van a estar en conducción siempre y cuando estén excitados por la base. Tienen que tener una corriente de base sostenida para que el transistor conduzca. Si yo elimino la corriente de base, deja de estar excitado el transistor, ¿sí? Y entonces el transistor deja de conducir. O sea, a diferencia de los tiristores, que habíamos dicho que los tiristores se disparan con un pulso, después que recibe el pulso entra en conducción, ya el pulso se elimina, no es necesario, ¿sí? ¿Por qué razón no es necesario? Pues porque ya entró en conducción. Sin embargo, aquí esta corriente hay que sostenerla para que el transistor conduzca. Por lo tanto, si yo quito esta corriente, ya deja de conducir. Por lo tanto, es incorrecto decir que los transistores se disparan, porque esta excitación tiene que ser sostenida por la base, si no, dejan de conducir. Entonces, eso de que el transistor se dispara, eso es una barrabasada de gente que no conocen esto. Ya ustedes sí conocen, así que no pueden hablar así. Bien, entonces, vamos a tener en electrónica potencia, decíamos, eso lo mencionamos desde las primeras clases, o sea, en electrónica de potencia, todos los semiconductores trabajan como interruptores. O sea, como estoy diciendo todos, como interruptores, entonces los transistores tienen que trabajar como switches. ¿Sí? Y ustedes saben que un transistor tiene 3 modos de operación. ¿Sí? Corte, saturación y modo activo. Corte y saturación, si yo cambio entre corte y saturación, el interruptor está trabajando como switches. Sin embargo, si me meto en zona activa, que es esta zona de acá, ya el transistor trabaja como amplificador. Y los amplificadores no es electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque el transistor trabaja como amplificador, no como switches.
o sea, no como interruptor. Entonces, aunque tengamos amplificadores de audio del orden de decenas de kilowatts, ¿sí? Eso no es electrónica de potencia porque tenemos es una electrónica analógica, ¿sí? Donde el transistor es un dispositivo lineal, ¿sí? Y por lo tanto eso no es electrónica de potencia. En electrónica de potencia la electrónica es no lineal, los dispositivos trabajan como interruptores. ¿Sí? Y vamos a ver ahora a continuación precisamente el switching, transistor switching, cómo ocurre la conmutación del transistor. Ahora bien, yo les decía, el interruptor trabaja como switching, significa que va a trabajar entre corte y saturación, nunca en zona activa. Olvidemos de la zona activa. ¿Sí? Y el corte sería, por ejemplo, cuando la corriente de base, nosotros la hacemos cero, que el transistor deja de conducir, decimos que está en corte. Y el punto B', que sería la intercepción entre la línea de carga y la característica del transistor a corriente de base cero, fíjense que las características del colector, ¿por qué se llaman características del colector? Porque tenemos aquí la corriente de colector, que la corriente de colector es esta. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tenemos que la corriente de base cero, pues el interruptor se encuentra abierto, pero no es un interruptor ideal, hay una pequeña corriente de fuga por el colector, o sea, la corriente del colector no llega a ser cero. Hay una pequeñísima corriente de fuga porque el interruptor está abierto, pero no es como un switch mecánico que yo abro y la corriente es cero, no, hay una pequeña corriente de fuga que es esta, ¿sí? Que es el punto B', que es la intersección de la característica con la línea de carga. Me da el punto de operación para la condición de corriente de base cero. Y el otro punto de operación lo busco en esta zona y es cuando el interruptor está cerrado. ¿Sí? Cuando el interruptor está cerrado, se trata de que el interruptor entre en saturación. ¿Sí? O sea, el transistor, estos transistores, que fíjense que se llama, en la literatura se conoce como BJT. No se lo había dicho. Esto quiere decir bipolar junction transistor. ¿Sí? BJT. ¿Por qué es un transistor bipolar? ¿Por qué? Por toda la teoría esa que pueden ver incluso ahí en el libro de Murphy, te explican algo de eso. Acuérdate que como tenemos unión PN, tenemos dos tipos de portadores, ¿sí? Electrones y huecos, ¿de acuerdo? Que no va a entrar en esta teoría. ¿Sí? Entonces, cuando hay movimiento, un electrón, y se mueve un electrón hacia la derecha, ¿sí? Dejó un hueco donde estaba. Por lo tanto, los electrones se mueven a la derecha y los huecos a la izquierda. Entonces, son dos tipos de portadores de carga. Por eso se llama bipolar. Eso lo pueden ustedes buscar en el Rashid, todos los libros que le he dado de electrónica de potencia, cuando hablan de esto. Ahí voy un poco, en el mismo Murphy que tenemos abierto, ¿sí? Pueden ver o sea, aquí en el Murphy, ¿sí? Pueden ver un poco de teoría de eso. Mira, que aquí viene, ¿sí? El flujo de electrones y los huecos y todas esas cosas, ¿no? Aquí viene muy poquito, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero lo pueden ver, ¿sí? Entonces, y por eso se llaman transistores bipolares. Estos son BJT, conocidos así en la literatura. ¿Sí? Y entonces, saturación. Fíjate que el punto A', que es la intersección de una característica, o B5 o B4, son dos corrientes, magnitudes de corriente de excitación. ¿Sí? El AB', dice, en el Murphy dice que está en cuasi saturación. Es como si estuviera entrando en saturación. Y el punto A', ya el dispositivo está saturado porque está en esta zona, ¿sí?
¿sí? En esta zona. ¿De acuerdo? Aquí está entrando en saturación, ¿sí? Y aquí está en saturación. Si nosotros queremos que el dispositivo esté saturado, la condición de saturación de un transistor BJT ¿sí? O sea, el BB, vamos a suponer que sea igual a IB5, que es esta, ¿no? IB5, ¿sí? Esto es cuando esta corriente es mayor que la corriente de colector entre un parámetro que me da el fabricante del dispositivo que se llama beta. Esta beta es lo que se llama como ganancia de corriente. También se le puede decir HFE. ¿Sí? ¿De acuerdo? Beta, la ganancia de corriente, esto me lo da, no sé si tenga yo por ahí alguna hoja de datos de un transistor bipolar. No me acuerdo si el que yo tengo, no tengo, pero como no lo usamos, pues. Sí. Entonces, esta beta, ¿sí? Esta beta en los transistores BJT de potencia, como el valor de beta está en el orden de 10. O sea, ¿qué quiere decir que está en el orden? Que no quiere decir que todos tengan 10. Está ahí más, ese como, no sé si decirle que es un valor común o que está en ese orden, un poquito más, un poquito menos de 10. Entonces imagínense ustedes una beta de 10. Y yo tengo una corriente de colector, que la corriente de colector es la que pasa por la malla de, pues donde está la carga, ¿sí? Está la corriente de colector, ¿sí? Si yo tengo una corriente de colector de 100 amperes, por ejemplo, que no es nada del otro mundo en electrónica de potencia, 100 amperes, imagínense que tengo una beta de 10, ¿sí? Pues yo necesito una corriente IB5, que es esta, de 10 amperes. Imagínense ustedes que yo necesito 10 amperes por base. Esto es el circuito de control, en este caso de la base del transistor. Yo tenga que generar una corriente de 10 amperes. Pues eso es, a estas alturas, pues a nadie se le ocurriría hacer eso, ¿no? Tendríamos que tener una amplificación aquí en todo el circuito de control para generar 10 amperes y con todas las pérdidas que eso provoca y los calibres alámbricos, bueno, ¿okay? Controlar un transistor con 10 amperes, ¿no? Pues no. Entonces, esto sería en saturación y esto sería la condición de saturación. Si yo quiero que esté fuera de un poquito menos en el punto AB', que se llama cuasi saturación, y esto le voy a explicar por qué en este libro de Murphy hacen mención de este AB', ¿sí? Y va a ser por lo siguiente. Bien, vamos a ver cómo sería el comportamiento. Ahora se lo explico. El comportamiento, aquí tengo a la derecha, ¿sí? Aquí tengo a la derecha, déjame ver si esto fue un montaje mío o viene así en el libro de Murphy, ¿sí? Esto no sé por qué estas cosas van de ahí. Sí, viene igualita la figura, ¿no? ¿Ven? Viene igualita la figura. Bien, esta figura que tienen a la izquierda es como un poco más grande, ¿sí? Es el comportamiento como interruptor del transistor. Fíjate que el transistor va a estar trabajando en saturación o en corte, ¿sí? Antes de pasar a esto, déjeme decirle un detalle que se me pasó decirle de la figura anterior. Bien, aquí hay una línea punteada que no se las mencioné. Esa línea punteada nosotros vimos que en el plano corriente
voltaje, o sea, en el plano volt-ampere, una línea punteada en forma de hipérbola es una línea de potencia constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque la potencia es el producto de V por I. Si el producto de V por I es constante, la relación que hay entre corriente y voltaje sigue una ecuación matemática de una hipérbola, que es esta de acá. Esta línea punteada significa que el dispositivo es una línea de... El dispositivo no debe pasar esta potencia máxima, vamos a decirlo así, esta es una potencia máxima. Y sin embargo, y lo cual no ocurre, ¿no? Por ejemplo, en B', que es cuando está en corte, estamos por debajo de esa potencia máxima. Y en saturación, que es A', ¿sí? Fíjate que aquí aparece el voltaje de colector emisor, es pequeñito, o sea, cuando el transistor está saturado en A', tenemos una corriente alta, ¿sí? Sin embargo, en la caída en conducción es pequeña. Por eso se usa en saturación. Si estuviéramos en zona activa, estuviéramos por aquí, ¿ves? Y en zona activa, con una corriente incluso hasta más pequeña, o vamos a suponer similar a esta, por ejemplo, si estamos en zona activa, con esta corriente que tenemos aquí, la caída de tensión es mucho mayor. ¿Sí? Y por lo tanto estaríamos tendríamos unas pérdidas muy grandes, porque tendríamos la misma corriente que tengo en saturación, pero como estoy en zona activa, ¿sí? Como estoy en zona activa, si entro aquí, tendríamos una caída de tensión muy grande. Y las pérdidas en el dispositivo es el producto de corriente por voltaje, por lo tanto, las pérdidas son muy altas. Pasé la línea prohibitiva de pérdida, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Y esta es la zona activa, por lo tanto, ahí no puedo trabajar. Yo nada más trabajo en saturación, estoy por debajo de la línea de potencia máxima, donde tengo una corriente alta, pero una pequeña caída, ¿sí? Eso es lo que distingue la saturación. Y en corte, que tengo un alto voltaje, pero una pequeña corriente. Estoy por debajo de la línea de máxima potencia. Sin embargo, cuando yo paso de corte a saturación, ¿sí? Siguiendo la línea de carga, fíjate que me meto en la zona, cruzo el límite de potencia. Por lo tanto, si este transistor trabajara en alta frecuencia, esto lo estaríamos haciendo en una alta frecuencia y las pérdidas serían muy altas. Esto limita la frecuencia de operación del transistor a frecuencias no muy altas, lo cual no es una característica que nos guste en electrónica de potencia, porque en electrónica de potencia nosotros buscamos, y vamos a ver en el transcurso de la materia por qué, nosotros buscamos que el interruptor cierre y abra a una frecuencia lo más alta posible. Sin embargo, este transistor está limitado en cuanto a frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, eso es una desventaja que tiene el BJT. Ahora, ¿cómo sería el funcionamiento del BJT? Bueno, pues como yo puedo lograr hacerlo trabajar entre corte y saturación, pues variando la corriente de base. Fíjate que la corriente de base va a ser lo que controla la conducción, ya lo dijimos, del transistor BJT. O sea, el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente, lo cual tampoco nos gusta. Y más que un dispositivo de una ganancia pequeña, dijimos típicamente de 10, lo cual provoca que cualquier corriente que tengamos en el colector, para sostener esa corriente en conducción, necesitamos una corriente de base alta. Es un dispositivo controlado por corriente. Tampoco nos gusta este detalle. O sea, un dispositivo controlado por corriente que no puede trabajar a alta frecuencia. Ya por ahí ya le estoy poniendo cara fea al BJT, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería si yo no quiero trabajar entre corte y saturación? Pues la corriente de base la sostengo, por ejemplo, para que se sature. Habíamos dicho que tiene que pasar, esta es la condición de saturación. Vamos a suponer que tenemos la IB5, que cumple la condición de saturación, ¿sí? Y entonces esta corriente sería IB5, por decir algo. Y después la eliminamos y la corriente es cero. Entonces estaríamos trabajando entre A' y B', A' y B', ¿sí? Y todo este proceso de transición entre uno y otro
¿sí? Entre A' y B', pues como sobrepaso la línea de máxima potencia, esto va a provocar pérdidas. Vamos a ver ahora, profundizar un poquito. Les voy a dejar, no como tarea, sino les voy a sugerir que lo vean, un problema resuelto que viene en el rashit, para que ustedes vean cómo se calcula las pérdidas durante la conmutación, durante la transición entre corte y saturación de un transistor BJT. Ahorita se los digo. Bien, entonces si tenemos esto, por ejemplo, aquí en tiempo cero, la corriente IB se hace igual a IB5, en el tiempo T1 se hace 0, en el tiempo T2 de nuevo igual a IB5, aquí está en saturación, corte, saturación, y aquí anteriormente estaba en corte. Por lo tanto, si la corriente IC, que cuando está en corte es prácticamente 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando aparece la corriente de base, esa corriente va a crecer, ¿sí? Durante un tiempo que le vamos a llamar TR. Este tiempo también lo da el fabricante en su hoja de datos. Este TR se llama T-rise, que quiere decir corriente de tiempo de subida. ¿Sí? Eso lo da el fabricante. Y cuando lo sacamos de conducción, quitamos la corriente de base, la salida de conducción va a ser más lenta. Va a haber un tiempo TS primero, que se llama tiempo de almacenamiento, storage, y después un tiempo T4, que es tiempo TF, que es el tiempo de caída. Ambos tiempos lo dan los fabricantes en la hoja de datos. ¿Sí? El por qué, el tiempo de almacenamiento y todo eso lo pueden ver en el rashit. Físicamente, porque pues hay que limpiar de portadores minoritarios la unión y todas esas cosas. Hay una serie de problemas físicos ahí y eso lo pueden ver. El tiempo de salida de conducción es el mayor. ¿Sí? Y aquí pueden ver cómo se comporta el voltaje entre colector y emisor, ¿no? Voltaje entre colector y emisor. Cuando está en saturación, ese voltaje es pequeño, que es este. Mírenlo aquí, que es este. ¿Sí? Y cuando él está en corte, que tendríamos B', ¿sí? Prácticamente el voltaje que aparece es el BCC. ¿Sí? O sea, B' aquí aproximadamente es B, y por eso aquí aparece acá arriba que es igual al BCC. ¿Sí? El voltaje colector emisor prácticamente es el BCC. No es el BCC exactamente porque como hay una pequeña corriente de fuga, hay una pequeña caída en la resistencia de carga y por lo tanto por Kirchhoff el voltaje colector emisor no puede ser el BCC porque hay una pequeña corriente que provoca una pequeña caída acá. Pero como la corriente es tan pequeñita, esta pequeña caída prácticamente en la mayoría de los casos no se considera y se dice que el voltaje colector emisor en corte es el BCC y es lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo, déjame buscarle el libro que yo les, déjame ver si lo tengo, si aparece en el libro en la 4ª edición. Si no, habría aquí a la 3ª. Yo creo que sí, vamos a ver. El libro que les mandé, que es el 2014, por aquí dice algo aquí, no sé, ¿sí? Vamos a abrirlo. Ok. ¿Sí? Voy a abrirlo. Y vamos a buscar un capítulo que hay en este libro sobre transistores de potencia. Vamos a buscar el índice. Diodo Power Transistor, mirenla acá. ¿Sí? Aquí están los transistores bipolares. La página 180. ¿Sí? Vamos a buscar la página 180. Aquí está. Mira, sí,
Y aquí estoy viendo el problema que le quería mostrar. Aquí pueden ver, miren todo lo que le estoy hablando, ¿no? Miren la beta que le acabé de hablar, ¿no? Aquí miren comportamiento como interruptor, aquí lo pueden ver, ¿sí? O sea, mucho más de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí pueden ver todo esto, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que quiero que vean y revisen este ejemplo, ¿no? Ejemplo 4.2. Dice finding the switching loss of the transistor, o sea, encontrando las pérdidas de conmutación o de switcheo del transistor, ¿no? O sea, entonces aquí aparece una característica similar a esta. Sí, mirenla acá, ¿sí? La corriente de base y demás. Y aquí vienen los cálculos para que vean, ¿sí? Y al final calculan las pérdidas. Mírenla acá, miren qué interesante, ¿sí? O sea, el tiempo de subida T-Rise que yo les decía, que es este de aquí, ¿sí? Las pérdidas llegan a 6.300 watts. Y durante la salida de conmutación, ¿sí? Las pérdidas tienen un pico, esto es potencia instantánea, tiene un pico de 6.250 watts. Ustedes me dirán, bueno, entonces usted me acaba de decir que hay más pérdidas durante la salida de conducción, y sin embargo aquí vemos que es un poquito más pequeña. El problema es el siguiente, y es el tiempo que dura la salida de conducción y el tiempo que dura la entrada de conducción. La entrada de conducción, fíjense que es más pequeño que el tiempo que dura la salida de conducción. ¿Sí? Y ustedes saben que energía es potencia por tiempo. Por lo tanto, si yo hablo de energía, calor que se genera, ¿sí? Debido a las pérdidas, hay más calor generado en la salida del transistor que en la entrada. ¿Por qué? Porque hay más energía disipada por efecto Joule interno. ¿Por qué? Porque el proceso dura más. Y energía es potencia por tiempo, energía en Joule o en watts, ¿sí? O en watts hora o en watts segundo. Ustedes saben lo que es el kilowatt hora. El kilowatt hora es energía que nos cobran en nuestras casas por el consumo. Si nosotros pagamos energía, ¿sí? Y esto, energía es potencia por tiempo. Por lo tanto, si el tiempo demora más, ¿sí? Por supuesto, aquí la energía, la pérdida, el calor disipado aquí es mayor que acá. Y no sé si aquí calculan esas potencias, y aquí lo que le acabo de decir de switching losses durante el proceso de transición de on-off y viceversa son mucho mayores que en estado de conducción. O sea, por supuesto, en estado de conducción las pérdidas son mucho menores que durante el proceso de transición de conducción a no conducción o viceversa. Por lo tanto, esto también me limita la frecuencia, es lo que me va a limitar la frecuencia, porque durante el proceso de transición habíamos visto que pasábamos el límite de máxima potencia, ¿no? Y aquí lo vemos con estos picos de potencia durante el tiempo que ocurre. Por lo tanto, eso me va a limitar la frecuencia. No puedo trabajarlo en alta frecuencia porque mientras más frecuencia, ¿sí? Más veces se va a repetir esto porque el periodo es más pequeño y voy a tener más pérdidas y más calentamiento y el dispositivo no va a aguantar. Por lo tanto, en electrónica potencia, un incremento de frecuencia provoca mayores pérdidas en los dispositivos. Yo le acabé de decir que en electrónica potencia es deseable en las altas frecuencias. Por lo tanto, tenemos que buscar dispositivos donde no provoquen altas pérdidas en las altas frecuencias, ¿sí? Ya sabemos que no sirve, ¿sí? Por el problema que le acabo de explicar. Vean esto para que vean cómo se hace el cálculo. ¿Sí? Ahí se los dejo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues una opción, ¿sí? Te dije que en 25 minutos, no, ya voy casi por 50 minutos. Pero todo esto es necesario. Una opción
que se surgió y los cuales yo usé también hace más de 20 años. O sea, te estoy hablando en los años 60, 70, 80 y incluso principios de los 90 se usaban estos transistores, pero en la variante Darlington. ¿Sí? Esa variante Darlington también la pueden observar. ¿Sí? O sea, la figurita es esta, toda esta figurita la pueden ver también aquí. Bueno, el Rashid te lo debe mencionar también, ¿no? Pero esas figuras yo las saqué. Miren, aquí, pues, lean esto, ¿no? Yo no puedo hacer Power Darlington, mírenlo aquí. ¿Sí? Aquí viene esta figura que es esta. Y fíjense que el Darlington no es otra cosa que una configuración en cascada de 2 o más transistores BJT que se encapsulan en un solo encapsulado. O sea, no es que yo ponga 2 transistores así conectados, no. Bueno, lo puedo hacer, pero eso a quién se le ocurre. Esos Darlington se ven, y ustedes ven un Darlington, y el encapsulado es el mismo encapsulado que puede tener un NPN. ¿Sí? Si tú no vas y viene el número de serie y vas y buscas qué cosa es eso, tú no sabes si es un Darlington o qué cosa es. Incluso pudiera ser un tiristor, porque hay tiristores que es el mismo encapsulado. ¿Sí? Entonces a veces tú ves un dispositivo con 3 patitas, un rectangulito que tú dices, ¿y esto qué es? Pues no puedes asegurar nada si no vas a buscarlo y busca qué es, porque puede ser un tiristor, puede ser un transistor BJT, puede ser un Darlington, incluso puede ser un MOSFET o un BJT. Entonces, ¿sí? No sabes lo que es, porque es el mismo encapsulado, sobre todo en pequeñas, bajas potencias, esos encapsulados pues, prácticamente son comunes. En componentes discretas, ya componentes discretas, tener en la mano un transistor, pues ya es difícil en electrónica potencia. ¿Por qué? Porque se busca en lo que se llaman packing, o sea, circuitos integrados de potencia, donde tú tienes un módulo y allá adentro tiene varios transistores con diodos y más cosas, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo, pero tú puedes tener una componente discreta, o sea, un transistor como tal, se puede, o sea, se usa en definitiva, ¿sí? Ahora, de eso vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, este Darlington, mire que viene con 2 en cascada, de tal forma que la corriente de emisor de este es la corriente de base de este, ¿sí? Y esto que provoca, aquí te lo explica bien, lo pueden leer, que la beta equivalente de esta configuración es la multiplicación de las betas individuales de cada uno de ellos, ¿sí? Si dijimos que la beta de 1 está en el orden de 10 y yo pongo 2 en cascada, así como los tambientos, la beta equivalente de la configuración es 10 por 10, 100, y por lo tanto, si la corriente era de 100 amperes, ya no necesito 10 amperes, necesito 1 ampere. ¿Sí? Ya la cosa mejoró. ¿Sí? Incluso yo hace muchos años, recuerdo una vez tuve un Darlington que usamos, no me acuerdo ni o lo compramos y no me acuerdo en qué se usó. Era un Darlington que tenía una beta de 1000. Puede ser que tenían 3 en cascada. ¿Sí? O sea, si ponen 3 en cascada, 10 por 10, 100, más 10 más son 1000, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y tienes una beta de 1000 y tú tienes 100 amperes, pues solamente entonces necesitas 100 miliamperes, ya la cosa mejoró muchísimo. Pero sigue siendo un dispositivo controlado por corriente de todas formas, ¿no? ¿Sí? A ver, hasta aquí lo que vamos a ver de transistores. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí. Entonces este circuito se utiliza para aumentar, bueno, aumenta las ganancias para poder así disminuir la corriente con la que entramos Correcto. en saturación. Sí, Ah, ok. ¿la corriente de qué? Dime de qué. La corriente base, Ahora sí, para que sí, entre en saturación. exactamente, es correcto, sí, lo que me dice es correcto. Ah, ok, ok. Disminuye la corriente de base, entonces necesitas menos potencia por el circuito de base, que es el circuito de control de la conducción del dispositivo. ¿Sí?
Bueno, pero sigue necesitando generar corriente para controlar el dispositivo. 100 miliamperes parece poco, pero 100 miliamperes yo lo veo como una cosa, bueno, sostenido. 100 miliamperes, pues sí necesita un proceso de amplificación. Sí, circuito integrado por lo general anda entre 8, 7 y 10 miliamperes en la salida, ¿no? Entonces, tú necesitas un proceso de amplificación para llegar a eso, ¿no? Necesitas amplificación para ampliar la potencia que necesitas para controlar el dispositivo. Ahora, imagínense ustedes qué felicidad tendríamos si nosotros pudiéramos lograr un dispositivo que en primer lugar no sea controlado por corriente, sino que sea controlado por tensión y que el consumo de corriente sea prácticamente cero y con una tensión yo lo pueda controlar y pueda controlar 100 amperes prácticamente con un control por tensión o voltaje y no por corriente. Sería maravilloso, ¿verdad? O sea, sería perfecto para la electrónica potente. Y un dispositivo que pueda trabajar en altas frecuencias sin ningún problema, pues sería perfecto. Y ustedes me dirán, profe, ¿y ese dispositivo existe? Pues yo le diría que sí existe. Y ese dispositivo se llama The Power MOSFET. ¿Sí? FET, eso seguramente también lo vieron en electrónica baja señal, quiere decir transistor de efecto de campo, y el MOSFET quiere decir metal oxide, semiconductor field effect transistor, es lo que quiere decir MOSFET. O sea, ¿qué quiere decir esto de metal óxido? Quiere decir que no va a haber una unión PN como en estos transistores bipolares, sino que la unión va a ser entre un metal, que son estas cositas que están, estos cuadritos que están rayados, sombreados, ¿sí? Y el óxido, aquí por ejemplo, dióxido de silicio, ¿no? Por ejemplo, hay una unión metal, dióxido de silicio, por eso el nombre de metaóxido, ¿sí? Este transistor MOSFET no quiere decir que sea nuevo, ¿sí? Transistores MOSFET se conoce hace muchos años, ¿sí? Vaya, hace no sé cuántos años, 40, 50 años, no sé. Sí, o sea, data de, si nos metemos aquí en el, no sé si lo borré, pero aquí está en el Mohamed, no, Mohamed, un compañero mío. Bueno, es que es profesor de ustedes, en el Rashid, sí, sí, en el capítulo 1, a ver si aparece eso. Aquí, miren esto. Aquí aparece la historia de la electrónica potencia, en una figurita. Aquí voy a ver si lo puedo rotar. No, visualización. Si no lo encuentro, lo dejo, Bueno, ya. Esto lo pueden ver ustedes, se lo tienen en su libro. Fíjense cómo viene desde 1900. ¿Sí? Esto cuando Edison sacó su bombillito a finales del siglo XIX. ¿Sí? Después se fueron desarrollando los diferentes, el radio, mira, el radio a tubo. ¿Sí? Aquí dice que es de la década de los 40, pero esto se estuvo usando hasta mucho después. Aquí ya viene el radio de transistores. ¿Sí? El transistor es mira, aquí está el ignitrón. ¿Saben lo que es el ignitrón? La variante a tubo de un tiristor como el que ha estudiado. O sea, en los años 30 existía la electrónica de potencia, pero no había semiconductores, era tubo todo. Y el ignitrón es el tiristor a tubo. Y todas estas configuraciones que vemos, que vamos a estudiar, se podía hacer a tubo.
Incluso se hicieron líneas de transmisión usando, en vez de tiristores, ignitrones. Y creo que hay una operación todavía, no estoy seguro, o ya la sacaron. Aquí surgió el radio de transistores, pero aquí surgió el transistor, como le decía. No, esto es pues aquí van a ver las diferentes cosas, las obleas y todas esas cosas, dónde surgió el BJT, aquí está el MCT, el IGT, ¿sí? Por aquí el Power MOSFET, mire cuándo surgió el Power MOSFET, en la década de los 70. ¿Sí? Este es el tiristor de tableta que ya vimos. ¿Sí? Y por aquí debe estar, no sé si el IGT, me supongo que sea, no sé si sea el IGBT. ¿Sí? Pero bueno, aquí pueden ir viendo todo. Y bueno, el desarrollo que se ha logrado, producto del desarrollo que han tenido los dispositivos electrónicos de potencia, ¿no? Lo pueden ver aquí en el capítulo 1 de Rashid. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el Power MOSFET? Bueno, el Power MOSFET, aquí tenemos, van a ser de dos tipos, al igual que habían de dos tipos los BJT, que uno era el NPN y el otro el PNP. En los MOSFET va a haber también dos tipos, que hay uno más usado en electrónica potencia que el otro. El más usado en electrónica potencia es el canal N. Vamos a ver qué significa esto. Porque también hay canal P. ¿Sí? Hay canal P. El canal N es el equivalente del transistor bipolar NPN y el canal P es el equivalente del transistor bipolar PNP. Aquí sí yo les puse una hoja de datos de un transistor MOSFET de potencia. Aquí, ¿cómo se llama? En el Dropbox. Aquí donde dice MOSFET. Acuérdense que le abría el documento, pero el otro documento que hay perdón, el Word, pero el documento en PDF, vamos a abrirlo. ¿Sí? Y es precisamente, ¿sí? Y es precisamente una hoja de datos de un moderno entre comillas, porque ya surgieron los transistores MOSFET de carburo de silicio, que están este no es de carburo de silicio, este es un MOSFET canal N, venlo aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Es de 100 amperes, o sea, miren cómo se representa, ¿sí? Que es esta configuración que está acá, es el canal N, que es esta. Aquí aparece con un diodo en antiparalelo. Ese diodo no aparece acá. ¿Por qué? Porque todos estos dispositivos de electrónica de potencia se van a usar con ese diodo en antiparalelo. Ahorita, como estamos viendo nada más, es un diodo ultra rápido y viene encapsulado junto con el transistor. Yo les voy a explicar esto más adelante, por qué ese diodo. Ahorita estoy hablando de puro dispositivo MOSFET. ¿Sí? Miren el encapsulado. Si tú ves un encapsulado como este, si tú no me dices que es un MOSFET, pues pudiera ser un BJT, pudiera ser pues quién sabe, un tiristor. ¿Sí? Bien. Este ya es un MOSFET un poco ya grandecito, porque es un transistor que puede llegar a corriente continua, corriente continua que pueden llegar a los 100 amperes. ¿Sí? Pueden llegar a los 100 amperes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo no me voy a... Mira, aquí están los tiempos, ¿verdad? Los tiempos y todas esas cosas. Yo no me voy a detener en explicarles la hoja de datos miren aquí la característica. Ahora me recuerda algo que no les dije. Y no les dije, no, lo vamos a ver ahora. Miren la característica esta que ven aquí a la izquierda. Aquí la ven en la hoja de datos aquí a la derecha. Eso no se lo había dicho todavía. Una característica interesante es que son completamente
paralela al eje X, a diferencia del transistor bipolar que tiene una determinada pendiente, ¿no? Y fíjense cómo efectivamente son completamente paralelas al eje este de acá, ¿sí? Eso lo explico ahora, ¿sí? Entonces, esa hoja de datos la tienen ahí, ¿de acuerdo? La tienen ahí. Yo no me voy a detener en ver cosas de esa hoja de datos porque lo vamos a hacer cuando veamos el BJT, perdón, el IGBT. Y cuando veamos el IGBT, la hoja de datos es casi lo mismo. Entonces no voy a dedicarle tiempo ahora a este transistor como tal. Lo vamos a ver cuando veamos el IGBT. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué consiste el transistor canal N? Pues un canal N, aquí lo pueden ver, ¿sí? Es el homólogo, miren aquí un transistor MOSFET canal N, es el homólogo a un NPN. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el homólogo. Y la comparación es usando la misma configuración. Aquí se llamaba emisor común, pues aquí sería, le voy a explicar qué cosa es esta S común, por ejemplo, por decir algo. Bien, este dispositivo va a tener sus terminales, al igual que el bipolar, tiene 3 terminales. Este, que va a ser el drain o drenador, va a ser la fuente o source, y va a ser la compuerta o gate. ¿Sí? Y esta flecha me va a indicar el flujo de electrones, la trayectoria, ¿no? ¿Sí? El flujo de electrones que va a salir de la fuente, o sea, por eso se llama fuente, porque es la fuente de electrones, y va a drenarse en el drain, o sea. Y es un dispositivo que, como no tiene unión PN, va a tener solamente un tipo de portador de carga, que van a ser los electrones. No hay como en los bipolares, que por eso se llamaba bipolar, porque hay electrones y huecos. Aquí, como la unión es metal-óxido, ¿sí? No hay unión PN, entonces no va a haber una unión entre P y N, y por lo tanto no va a haber portadores minoritarios, que son los huecos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, solamente los portadores son electrones. ¿Sí? Entonces, esa flecha me indica en el canal N la dirección de los electrones que va a ser desde la fuente hasta el drain. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero nosotros vamos a decir que la conducción de este dispositivo es hacia abajo. ¿Sí? Porque acuérdense que el sentido convencional de la corriente es que suponemos que lo que se mueve son las cargas positivas. Por lo tanto, el sentido de la conducción de la carga positiva es contrario al sentido de la conducción de la carga negativa. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que realmente se produce físicamente? Pues el movimiento de electrones, por eso es esta flecha. Pero sin embargo, nosotros seguimos con el sentido convencional de la corriente y decimos que la corriente es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo les digo aquí que en este transistor, miren la flecha que es hacia arriba, la corriente va a ser hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, no se confundan con esa flechita. ¿De acuerdo? Igual que aquí, fíjate que es el homólogo, la corriente de colectores para acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, este es el movimiento de las cargas positivas. ¿Sí? Hacia abajo, y aquí el movimiento de las cargas positivas es hacia abajo también. Sabemos que esto es una cosa convencional, porque en la realidad lo que se mueve son los electrones. Bueno, entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Imagínense ustedes que nosotros tenemos, acuérdense que vamos a tener una fuente de poder que se va a conectar entre el drain y la fuente, como pueden ver acá. Una fuente de poder que se va a conectar, esta es la carga, y se va a conectar entre el drain y la fuente. ¿Sí? Una fuente de poder, que está la carga, que es esta, ¿sí? Entre el drain y la fuente. Esta es la malla de potencia.
pero la excitación, o sea, lo que controla la conducción del dispositivo, va a ser una fuentecita, ¿sí?, que va a estar conectado entre el gate y la fuente. Bueno, ¿qué pasa cuando yo controlo y esto que está, dijimos que está, estos cuadraditos sombreados son metales, ¿sí? Y aquí esto que está acá es el óxido de silicio, que es un dieléctrico, es aislante, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí cuando yo conecte esta carga, esta fuente? Pues que el positivo de la fuente va a estar en la compuerta, el negativo va a estar en la fuente, como pueden ver aquí, el positivo en la compuerta, el negativo en la fuente, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Pues como esto es un dieléctrico, supuestamente no va a haber corriente. Sin embargo, aquí va a haber una acumulación de cargas positivas en este lado donde está el metal, ¿sí? Y esto, acuérdense que esto es un óxido de silicio, que es un dieléctrico. Aquí se va a ver una acumulación de carga positiva y aquí se van a acumular las cargas negativas, ¿sí? Y estas cargas negativas, cuando se acumulan, forman lo que se llama canal N. O sea, este canal N que viene, o sea, cuando el canal se forma, es debido a la acumulación de las cargas negativas. Y cuando este canal se forma, comienza la conducción, ¿sí? Comienza la conducción del dispositivo, o sea, comienzan a fluir los electrones desde la fuente hasta el drain. Sin embargo, la trayectoria de corriente yo voy a suponer que es en sentido convencional, sería desde el drain a la fuente, en sentido contrario, como les decía, voy a suponer que es eso. Entonces, cuando se forma el canal, ¿sí?, de electrones, por eso se llama el canal N, inicia la conducción. ¿Y por qué se formó ese canal? Porque conecté esta fuente, que hubo una acumulación de cargas positivas aquí y cargas negativas acá. Hay un efecto capacitivo. Hay dos conductores, como si fueran dos placas con un dieléctrico en el medio. Eso es un capacitor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces se inicia la conducción. Por supuesto, como esto es un dieléctrico, yo no necesito resistencia en serie con la fuente, como era el caso aquí, ¿sí? Yo sí necesito una resistencia, porque yo tengo que controlar la corriente, o sea, tengo que limitar la corriente, ¿sí? O sea, esto es un dispositivo controlado por corriente, sin embargo, este es un dispositivo que es controlado mediante un campo eléctrico, porque esta acumulación de cargas positivas y negativas crea un campo eléctrico y por esto se llama field effect, o sea, efecto de campo eléctrico. Es un transistor por efecto de campo eléctrico. Y entonces no consume prácticamente corriente por la compuerta. ¡Wow! Eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, ese transistor, fíjate que surgió en los años 70, no es nuevo. ¿Bien? Entonces, esta sería la configuración. La diferencia, vemos que aquí sí hay resistencia y aquí no la hay. ¿Sí? Y aquí no la hay. ¿De acuerdo? La misma configuración, ¿sí? O sea, que fíjate que si yo pudiera quitar este transistor y poner en su lugar un MOSFET, pero bueno, tendríamos que variar el circuito de control, ¿verdad? Porque esta resistencia no la necesitamos, esta FEI tendríamos que variar el diseño del control. ¿Sí? Y esto sería un dispositivo, el de la izquierda, el MOSFET es un dispositivo controlado por voltaje o por tensión, y el de la derecha es un dispositivo controlado por corriente. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos las características más importantes. ¿Sí? Las características más importantes, que si nosotros buscamos la hoja de datos, esa característica, por ejemplo, esta característica de la izquierda es esta que está aquí. Corriente de drain, mirenla acá, es esta de aquí. ¿Sí? Corriente de drain, que es esta. ¿Sí? Y aquí tendríamos voltaje entre el drain y la fuente, ¿sí? Que es este.
voltaje entre el drain y la fuente. O sea, esta característica me la da el fabricante, que es esta. Pero además hay otra característica que se le llama característica transferencial, ¿sí? Y que también me la da el fabricante. Por ejemplo, mírenla aquí, transfer característica transferencial, mírenla acá. Esta también me la da. ¿Y por qué se le llama transferencial? Porque estamos graficando una variable de la malla de salida y una variable de la malla de entrada, por ejemplo. Aquí tenemos el voltaje entre el gate y la fuente. ¿Dónde aparece ese voltaje? En la malla de salida. En la malla de entrada, entre el gate y la fuente. Este voltaje entre el gate y la fuente, ¿sí? Es este de aquí, que es el X, que es este de aquí. El voltaje entre el gate y la fuente, ¿sí? Y esto que está aquí, este voltaje está en la malla de entrada, o sea, está en el circuito de control de la conducción del dispositivo. Y esta eje vertical, que es el eje Y, es la corriente de drain, que es una corriente de la malla de potencia, ¿no? Y por lo tanto estamos relacionando una variable de entrada con una variable de salida, y por eso se le llama transferencial, ¿de acuerdo? Y fíjense que me la da el fabricante. ¿Sí? Esto es un transistor que yo bajé de internet, o sea, pues, de una compañía que se llama Microsemi, que es un grupo que fabrica cosas de electrónica de potencia. ¿Sí? O sea, de todo de electrónica de potencia. Como hay, esto es igual que existe International Rectifier, que ahora es la compró otra compañía, igual que, como vamos a ver, hay varias compañías transnacionales grandísimas. Esta es una de ellas, la Microsemi. ¿Sí? Bien, entonces, esta característica, pues lo mismo que ya vimos, que aquí no aparece, pues yo pudiera trazar su línea de carga, ¿sí? Y esa línea de carga, pues la podemos trazar y todo igual, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, fíjate que hasta 3 volts, ya en 3 voltios, ya prácticamente el dispositivo no conduce, ¿sí? O sea, fíjense cómo aquí nosotros vamos a controlar la conducción del dispositivo con voltaje, ¿sí? A diferencia, y esta sería la corriente de drain. Acuérdate que en el bipolar nosotros controlamos la corriente de colector, que es el homólogo de la corriente de drain, pero teníamos como parámetro aquí las corrientes, ¿sí? Estas corrientes, porque controlábamos el dispositivo con corriente. Aquí los parámetros son voltajes entre el gate y la fuente, ¿sí? El voltaje entre el gate y la fuente, este voltaje de aquí. Fíjense las magnitudes. El voltaje entre el gate y la fuente, miren las magnitudes. Vamos a ver este de acá, las magnitudes del voltaje entre el gate y la fuente, ¿ven? 8 voltios, fíjense qué poquito, ¿no? ¿Sí? Fíjense que por debajo de 4 voltios, 5 voltios, yo diría que entre 5 y 6 voltios es cuando el dispositivo realmente empieza a conducir, ¿sí? O sea, entre 4 y 6 voltios, ¿no? Él de todas formas aquí me lo dice, ¿no? ¿Cuáles son los voltajes de gate y fuente? Vamos a buscarlo. Aquí está, por ejemplo, aquí está el voltaje de threshold, que es el voltaje umbral. Dice que es entre 3 y 5 voltios, lo que acabo de decirle, ¿ves? Este voltaje umbral es el umbral entre la conducción y la no conducción, ¿sí? O sea, entre 3 y 5 voltios es cuando ellos empezarían a conducir. Típicamente a partir de 4. Yo diría que a más de 5 voltios es cuando el dispositivo comienza a conducir. ¿Sí? Aquí lo ven, donde dice el threshold, ya no me acuerdo dónde lo vi. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Voltaje entre el gate y la fuente, umbral, entre 3 y 5 voltios. ¿Sí? Este voltaje como máximo, como vamos a ver, va a llegar a 20 voltios. 22 voltios, ¿sí? Más o menos por ahí debe estar, ¿no? Todo esto que está aquí, miren, aquí me dan los datos TRR, QRR, todo esto lo vimos, porque se refiere al diodo, ¿sí? ¿De acuerdo?
dio recuperación inversa. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver, no se preocupe. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a estudiar con más detalle, todas estas características, todas estas capacitancias, estas cargas, estos tiempos, lo vamos a ver con más detalle en el IGBT, que va a ser lo mismo prácticamente que lo que vamos a ver acá. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? Bien, entonces, ¿cuándo empieza la conducción? Entre 3 y 5 voltios más o menos, ¿sí? Inicia la conducción, sobre todo si el dispositivo es más grande, de más potencia, pues entonces puede ser que el voltaje umbral pueda llegar hasta 5 o 6 voltios, ¿no? Uno más chiquito puede ser que esté ya a partir de 3, 4 voltios ya empieza a conducir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a partir de 3, 4 voltios, ya a partir de 3 ya prácticamente me están diciendo que ya empieza la conducción. Y aquí hasta 9 voltios, ¿no? ¿Sí? Yo, por supuesto, tengo que llegar a saturación, ¿sí? Él debe trabajar en esta zona, como ya vimos, ¿sí? No en esta zona de acá. Él debe trabajar en esta zona, que sería donde tenemos la saturación. Acuérdense que cuando veíamos el punto A', está en esta zona, que es la zona de trabajo en conducción de los dispositivos. Los transistores tienen que estar saturados, por lo tanto tienen que estar en esta zona, ya sea un BJT, un Darlington o en este caso un MOSFET. Esta es la zona de trabajo como en conducción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a hacer una comparación entre ambos dispositivos, ¿sí? Entre el MOSFET y el BJT. Y vamos a hacerla, esa comparación, yo creo que viene aquí, a ver, MOSFET característica, mira la característica transferencial. Aquí dice, mire, comparación del MOSFET y el bipolar. ¿Sí? Esa comparación viene acá, ¿sí? O sea, en estos parrafitos está muy interesante, ¿no? O sea, aunque ya estos valores no le hagan mucho caso, porque al cabo de los años estos valores se han ido incrementando, ¿no? O sea, cuando este libro se publicó todavía no estaba en un estado maduro la tecnología de los MOSFET de potencia. Sin embargo, ya actualmente ya los transistores MOSFET de potencia están en un estado de maduro ya completamente, ya no se le puede sacar más de lo que se le ha sacado, y por lo tanto van entrando otras tecnologías, ¿no? ¿Sí? Como son las tecnologías de los transistores de carburo de silicio, ¿no? Por ejemplo, aquí, acuérdense que yo nada más se lo mencioné, aquí viene, por ejemplo, en donde dice transistores, ¿dónde está? Transistores. ¿Qué capítulo era? Power Transistor, aquí está. ¿Sí? Fíjense cómo inicia, acuérdense que esta es la última versión. Transistores de carburo de silicio, ¿sí? Y aquí está el MOSFET de carburo de silicio. Es una tecnología que se está usando actualmente, ¿sí? El carburo de silicio, e incluso está entrando otra que es nitruro de galio, que ya el nitruro de galio ya no tiene nada de silicio, ¿sí? Déjame ver si yo les consigo, lo voy a buscar, o yo creo que yo se lo subí, un artículo, voy a buscarlo donde vienen todas estas tecnologías. Y nosotros estamos estudiando los MOSFET de silicio, ¿sí? Que es lo que usamos, o sea, es lo que más usamos. Pero ya el carburo de silicio tiene características eléctricas mejoradas, puede trabajar a más frecuencia, menos pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver aquí el MOSFET de carburo de silicio en la página 169 y vean
es una tecnología ya moderna de cómo son los nuevos MOSFET, para que tengan una idea. ¿Sí? No hemos usado ninguno todavía, no hemos seguido con los tradicionales, pero ya pudiéramos usarlo, pero en definitiva, en las aplicaciones que hemos estado trabajando, pues hemos usado los IGBT y MOSFET de silicio normal, ¿no? La verdad. Y trabajamos a 20 kHz, 30 kHz sin problema. Sí, vamos a esta comparación, vamos a primeramente, pues vamos a hacer una tablita. Ya ven que la pueden ver ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a poner acá una página, agregar una página. Quizás no me da tiempo, pero vamos a comparar aquí. ¿Sí? Vamos a poner aquí BJT. Y aquí vamos a poner MOSFET. Yo tenía eso, déjeme ver si lo trae, yo creo que sí. Yo lo tenía escrito ya en la tabla esa para no puedo hacer, pero bueno, lo había preparado para que no, permítame. Sí, yo lo traje. Para que me sea, lo tengo escrito para que no se me olvide nada. Permítame un momentito. ¿No está aquí o qué? Que tengo varios. No, me parece que me hice la idea que lo trae. Uy, pues sí. Me hice idea que lo traje. A ver, permítame. Voy a ver eso, porque debería. Pues no, señores, lo dejé, lo tengo en el poli. Yo no sé por qué. Permítame ver. Bueno, eso no importa. Yo se los voy escribiendo. De todas formas, lo que les voy a escribir aquí es lo que aparece acá, ¿no? En la comparación esta. Y esto me va a dar pie al inicio de los IGBT. Sí. De lo que hemos visto hoy, en esta comparativa, primero, ¿qué vemos en los BJT? Primeramente son dispositivos controlados por corriente. Por lo que se requiere de una etapa de amplificación. Y las pérdidas en el control incrementan. ¿Para qué pasa con los MOSFET? Son controlados por voltaje o tensión, como gusten. No se requiere una etapa de amplificación.
tiene menos pérdida. En el circuito de compuerta, ¿no? Donde se realiza el control. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Los tiempos, o sea, como es un dispositivo, o sea, como el BJT es un dispositivo, hay dos tipos de portadores, ¿no? De portadores. Debido a la unión PN, ¿no? Y entonces se requiere de mayores tiempos durante el switching, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? El paso de conducción a no conducción y viceversa, ¿no? Entonces, si hay mayores tiempos, ya vimos que hay mayores, implica que hay mayores pérdidas durante el switching, ¿no? ¿Sí? En este caso, hay un solo tipo de portador, hay un solo tipo de portador de carga, que son los electrones, ¿no? Y vimos el caso del canal N. ¿Por qué canal N? ¿Por qué vimos el canal N? Porque es lo que más se usa en electrónica potencia, el canal N. ¿Sí? Igual que en el BJT, lo que más se usa en electrónica potencia es el NPN. Bueno, en definitiva ninguno de los dos se usa por lo que ya les dije, ¿no? Hay un solo tipo de portador de carga, dos electrones, y por lo tanto, los tiempos de switching son mucho menores que los BJT, ¿no? Y por lo tanto, se tienen menos pérdidas, o mucho menos pérdidas, vamos a decirlo así, el switching. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues este dispositivo trabaja a baja frecuencia debido a que tiene todo esto, que tiene mayores pérdidas durante el switching. No puedo montarlo a una frecuencia muy alta. Sin embargo, este sí puede trabajar a muy alta frecuencia. Para que tengan una idea, vamos a ver los tiempos. Aquí no. Vamos a ver los tiempos en la hoja de datos, los tiempos de operación.
¿sí? Que teníamos aquí, vamos a llamar los tiempos, mira. Turn on delay, ¿sí? Turn off delay, aquí están los tiempos, mira. ¿De cuánto es? Nanosegundos. 105 nanosegundos. ¿Se acuerdan de los tiempos del tiristor? ¿Sí? ¿Cuánto teníamos en el tiristor? O sea, esto es más o menos el mismo orden de corriente, o sea, un poquito menos, ¿no? Estamos hablando de nanosegundos. En los tiristores estamos hablando de entre 10. El que teníamos el inverted gray que usamos en clase al principio, recuerden, estaba entre 10 y 20 microsegundos. Y este último que pusimos en la tarea, lo pueden buscar, 100 microsegundos. Imagínense ustedes. Esto estamos hablando de nanosegundos. ¿Sí? Los tiempos, ¿no? Tiempo de encendido y tiempo de apagado. Tiempo de subida y tiempo de bajada. O sea, estos tiempos de acá, ¿sí? Son los tiempos de operación y todos están, miren, en nanosegundos. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, no hay comparación alguna. ¿Sí? Es como comparar un cohete con una tortuga. Bueno, no sé, tal vez exageré, ¿no? Pero es... ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la otra cosa. Si nosotros vamos palomeando, ¿quién va teniendo mejores características? Por ejemplo, vamos a ir palomeando. ¿Sí? ¿Sí? Estos dos se lo lleva, ¿sí? Completamente, ¿no? Vamos a seguir, ¿sí? A ver si no se me olvida algo, ¿sí? Los transistores bipolares no admiten operación en paralelo debido al coeficiente. Ahora les explico. Negativo de variación de la resistencia en conducción con la temperatura. Aquí es lo contrario. Aquí admite la conexión en paralelo debido al coeficiente positivo de variación de la resistencia en conducción con la temperatura. Y por supuesto, si pueden ponerse en paralelo, ¿sí? Esto es para nosotros mejor, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a suponer aquí mismo, vamos a suponer que yo tengo dos BJT. Bueno, híjole, ya la costumbre, estoy dibujando un IGBT. ¿Sí? Vamos a un NPN, ¿no? ¿Sí? Y vamos a dibujar aquí otro que está en paralelo. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí entra una corriente y
Vamos a suponer que este sea el transistor 1 y este sería el transistor 2. Y por aquí fluye la corriente I1. Este es el transistor 2. Y aquí fluye la corriente I2. ¿Sí? Acuérdense que estos transistores tienen una característica en conducción. ¿Sí? O sea, vamos a suponer, acuérdense que yo les decía, como vemos acá, que la zona de trabajo de los transistores es esta zona. Cuando están en conducción, tiene que estar aquí porque es donde está la saturación. ¿Sí? No sé si ustedes me escuchan. Es que tengo un audífono y me está diciendo que ya se le acabó la carga. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ah, ok. Si no, me escribe en WhatsApp, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si esta es la zona de trabajo, esta es la del MOSFET, y esta es la zona de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se dice? Del BJT, yo pudiera decir, como tengo dos transistores en paralelo, ¿sí? Vamos a suponer que los transistores, aquí acuérdense que en el BJT, ¿sí? Aquí sería la corriente de colector, y aquí tendríamos el voltaje de colector emisor. Y si no hay macheo, sino que hay diferencia entre las características, como están en paralelo, el voltaje colector emisor es el mismo, sin embargo, la distribución de corriente es diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que este sea el transistor 1 y este sea el transistor 2. Aquí sería entonces la corriente I1 y aquí sería la corriente I2. O sea, que la corriente I1 es mayor que la corriente I2. Y estas características son las características de cada transistor, que aunque sea de la misma serie y todo, puede haber un mismatch. Se dice así en inglés. Un mismatch. ¿Sí? O sea, algo, no sé cómo decirlo en español, algo que no, o sea, que varía, ¿no? Búsquenlo después y ahí ven la traducción. ¿Sí? Ese mismatch, no match, sino mismatch. ¿Sí? Acuérdense que match es cuando hay, por ejemplo, hay, como diríamos, por ejemplo, las personas Como se que no casan porque concuerda, hay ¿no? match. ¿Eh? Como que no concuerda. No exactamente. Cuando tú pones, cuando hay dos personas que se casan porque hay match, ¿no? Hay un macheo, ¿no? ¿Sí me entiendes? No sé cómo decirlo, nunca, me ha costado un trabajo siempre eso. Ahí lo buscan, ¿no? Lo que es match y mismatch. Bien, aquí hay un mismatch, ¿sí? Entonces la corriente no se distribuye igualmente. Entonces este transistor soporta más corriente que este. ¿Sí? O sea, la corriente I1 es mayor que la corriente I2. Y como la corriente de este es mayor que este se calienta más. ¿Por qué? Porque la corriente, hay una resistencia entre el colector y el emisor, ¿sí? Y hay más corriente, por lo tanto, hay más calentamiento, ¿sí? Y entonces, como hay más calentamiento, dice aquí que la resistencia en conducción tiene un coeficiente negativo. Se calienta más y entonces la resistencia disminuye. Y por lo tanto, la resistencia de este disminuye más que la de este. Y por lo tanto, pues entonces va a haber una mayor distribución de corriente por el 1 que por el 2 debido al efecto negativo de variación de la resistencia con la temperatura. Y entonces hay más corriente por este y va a provocar más calentamiento, una menor distribución una disminución de la resistencia en conducción del transistor y va a llegar un momento en que este se va a dañar. Este transistor T1 se daña. ¿Ves? No puedes ponerle un paralelo.
vea en el rashid qué hay que hacer para poner dos transistores BJT en paralelo. Véanlo, por favor. ¿Y qué pasa en el MOSFET? Si yo pongo dos MOSFET en paralelo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer que este sea el 1, este sea el 2. Por aquí entra la corriente I, y aquí va a fluir la corriente I1, y aquí fluye la corriente I2. Fíjense cómo estoy diciendo que la corriente es hacia abajo, ¿sí? Porque hay sentido convencional, ¿no? ¿Y cómo serían sus características? Pues, ahora aquí tendríamos la corriente ID, y aquí tendríamos el voltaje entre el drain y la fuente. Y tenemos el mismo mismatch. Este es el 1 y este es el 2. Como está, acuérdense que este es el drain y esta es la fuente. ¿Sí? Por lo tanto, como están en paralelo, estos dos son iguales. Y aquí va a haber una distribución diferente. I1 es mayor que I2. ¿Sí? Pero como el coeficiente es positivo, esta corriente I1 que es mayor que la I2, aquí el coeficiente es positivo, lo que hace la resistencia en conducción es incrementar, no disminuir. Y por lo tanto, si incrementa, entonces la tendencia es que la corriente que pase por el dispositivo T1, que tiene una corriente mayor, tiende a equilibrarse. ¿Sí? Y por lo tanto, no hay ningún problema en conectarlo en paralelo. Es una ventaja del MOSFET. ¿Sí? Hay otro punto importante que es las pérdidas en conducción. En los BJT son menores. Cuando digo menores o mayor se refiere al otro, ¿no? Son menores debido a una menor resistencia entre el colector y el emisor. Durante la conducción. Aquí, por supuesto, aquí es mayores pérdidas. En conducción, debido a la resistencia del canal N, que es la resistencia en conducción, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, hay mayores pérdidas. Por supuesto, aquí, pues en el único punto de esta comparación que podemos decir que gana es el BJT. Y fíjense cómo, y ese es un problema que tiene el MOSFET, y es este canal. ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted agarra una hoja de datos de un MOSFET, ¿sí? Una de las cosas que te va a resaltar el fabricante es la resistencia en ohm en conducción. Y mira, aquí te dice este fabricante que tiene baja resistencia entre el drain y la fuente en ohm en conducción. Por supuesto, esto es entre comillas.
¿sí? Pero quiere decir que el fabricante exprimió la tecnología de tal forma que logró resistencias en conducción menores, pequeñas, ¿sí? Y eso te da la posibilidad de incrementar los niveles de corriente y de voltaje. Por ejemplo, este dispositivo puede llegar a corriente de 100 amperes. Y déjenme decirle que esto es lo que causa que el MOSFET no encontremos MOSFET de alta potencia, ni siquiera de mediana potencia. Los MOSFET son dispositivos que se utilizan en pequeña potencia, pequeña relativamente, ¿sí? Puedes tener, por ejemplo, yo he tenido y hemos trabajado con MOSFET de 100 amperes, incluso hasta un poco más, ¿sí? Claro, si aumenta la corriente, el nivel de tensión que soporte es más pequeño. Vamos a ver el nivel de tensión de a ver, el voltaje entre drain. Mira, aquí te dice voltaje entre el gate y la fuente, más o menos 30. Vamos a buscar el voltaje entre, ¿dónde está? El drain y la fuente. Aquí dice que es 500, ¿no? A ver. Voltaje de 3 volt. Mira, la resistencia de conducción me la vuelven a dar aquí. Miren cómo varía. No, esto es del diodo, sí, pero es un dispositivo que soporta pues como 500 voltios, ¿no? ¿Dónde está? Drain Source Breakdown Voltage. O sea, él es un dispositivo de 500 voltios máximo, no soporta más. 500 voltios máximo, 100 amperes, por ejemplo. Si yo tengo un catálogo, pero no lo tengo aquí, ni lo tengo mucho menos, pero ustedes se pueden meter en esta compañía y ven los diferentes variantes de MOSFET que hay. Si yo la corriente la disminuyo, puedo tener mayores niveles de tensión. Sin embargo, si la corriente la aumento, los niveles de tensión caen completamente. O sea, no tengo posibilidad de tener como los tiristores, que son los dispositivos semiconductores que más niveles de potencia maneja, o sea, mayores niveles de corriente y voltaje maneja. Hay tiristores que pueden llegar a 10.000 voltios, ¿sí? Con corriente de 4 o 5.000 amperes, sin problema, ¿sí? Sin embargo, los MOSFET, no, los MOSFET están limitados. Corriente de 100 amperes, quizás un poco más, pero el voltaje te cae muchísimo. Sin embargo, si tú quieres voltaje que te lleguen casi, yo tengo un compañero que compró MOSFET de 1000 voltios, sin embargo, la corriente que soportaba era de 4 o 5 amperes, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿y saben por qué es esto? Todo esto se lo debemos a la resistencia de conducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia de conducción, si es alta, va a provocar que en conducción haya altas pérdidas. Pero fíjense qué cosa más interesante. En conducción hay mayores pérdidas en conducción. Sin embargo, durante el switching, lo pusimos por acá arriba, ¿dónde está? Durante el switching, ¿sí? Las pérdidas durante el switching son muy pequeñas. Por lo tanto, esto es un dispositivo para alta frecuencia. Tiene que estar conmutando a alta frecuencia. Porque si lo dejo conduciendo mucho tiempo, ya debido a la resistencia interna, ya las pérdidas en conducción incrementan. O sea, es un dispositivo para alta frecuencia. Incluso hay MOSFET de pequeña señal que trabajan en el orden de megahertz, frecuencia de megahertz. Y se utiliza mucho en telecomunicaciones, por ejemplo. Cuando hablamos de transmisión en frecuencia modulada, vemos que la frecuencia modulada de las estaciones, ¿de cuánto es? Pues del orden de megahertz, ¿no? ¿Sí? Y para tú amplificar esas señales y emitirlas, tú necesitas dispositivos como los MOSFET. ¿Sí me entiendes?
No puedes usar otra cosa, porque estás trabajando en muy alta frecuencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? En amplificación tienes que usar MOSFET, no puedes usar otra cosa. Y en potencia, pues lo usamos muchísimo, pero en aplicaciones de pequeña, media potencia. Por ejemplo, los cargadores de celulares, dentro lo que tienen son MOSFET. ¿Sí? Son MOSFET, o sea, en potencias de ese tipo, ¿no? También lo usamos nosotros en convertidores, diseñamos convertidores, lo hemos usado en el laboratorio, hemos trabajado con MOSFET. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero desgraciadamente tiene este problema, que es que tiene las pérdidas en conducción. Son mayores que las de los IGBT, que la de los BJT. ¿Sí? Y por eso un aspecto muy importante es la resistencia en conducción. Aquí lo dice, mira, porque estaba buscándolo yo por allá. 500 voltios, 100 amperes. ¿Sí? Eso es un MOSFET, dentro de los MOSFET es un MOSFET grande. Sin embargo, para mí es un dispositivo pequeño. Bueno, para mí no, en el laboratorio no usamos mayores cosas, pero eso es para aplicaciones, está muy limitada. Un dispositivo de 500 voltios, que nada más pueda trabajar con 100 amperes, es muy pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? Que por supuesto, ya en los años 80, pues de esto se venía viendo en la tecnología. Entonces, la gente que se dedica a, sobre todo físicos del estado sólido, que trabajan con materiales, ingenieros que se dedican a esto, a trabajar con dispositivos semiconductores de potencia para electrónica de potencia, pues buscaron, bueno, tenemos que buscar un transistor que me una lo mejor de los dos, ¿no? O sea, todo lo que está palomeado, que lo tenga un solo dispositivo. Y lo primero que se pensó es buscar un dispositivo híbrido entre un BJT y un MOSFET. ¿Sí? Y de esa forma surge lo que se conoce como el transistor híbrido, y que lo vamos a estudiar a partir de la próxima clase, IGBT. No quiere decir que sea que dentro tenga un transistor, no, es un dispositivo diferente, pero surgió de esta forma. Esto es un híbrido entre un BJT y un MOSFET. Igual que hay un híbrido, pero se utiliza mucho menos, que es el MCT, que es un híbrido entre un tiristor y un MOSFET. Este se usa, yo nunca lo he usado, pero se lo voy a hacer con toda sinceridad. Ni siquiera lo he tenido en mi mano. Lo que nosotros usamos es esto. Si quieren esto de MCT, busquen en el Rashid y lean sobre el MCT. Sí, no, aquí no. Ya vamos a terminar la clase porque ya se acabó el tiempo, pero déjame ver si por aquí dice algo del MCT. Power Transistor. El SIT. Aquí viene también una comparación de transistores. El SIT. Porque eso debe venir no en donde transistores, sino en tiristores. ¿Dónde están los tiristores? Claro, es un híbrido entre un tiristor no es un transistor, es un tiristor. ¿Dónde están los tiristores por acá? Debe estar más adelante. Tiristo. Míralo aquí. ¿Bien?
también surgió en la página 490. Uy. MST. Mira, el MST combina un tiristor y un MOS gate structure. O sea, una tecnología MOS, metal óxidos, que es la del MOSFET, y con una tecnología del tiristor. ¿Sí? Like de IGBT. O sea, al igual que el IGBT. O sea, combina las ventajas. Que el IGBT combina las ventajas del bipolar, ¿sí? Del bipolar y la estructura de efecto de campo, ¿sí? Ahora, yo no, pero el por qué no sé, pero lo que se usa más es el MOSFET, el MST, y se usa, pero yo en mi vida he tenido uno en la mano, nunca he comprado ninguno, ni he hecho nada con un MST. Pero para que sepan que salen de buscar, ¿sí? Lo mejor de las tecnologías, ¿no? De un transistor de efecto de campo, un transistor bipolar, etc. ¿Sí? Bueno, aquí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? ¿Me entendieron la clase? Porque les dije cosas, bastante cosas. Pero bueno, y resumido, es lo más difícil. Resumir cosas que es mucho. Sí, pero, y en una clase. Ya le estoy dando pie al estudio del IGBT, que lo vamos a iniciar entonces en la próxima clase, ¿sí? Que es el dispositivo que nosotros vamos a usar en el laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, señores, acuérdense, por favor, lo que les dije de la beca BASE. No sé si ya está, ¿cómo se llama ella? María Fernanda se puso en contacto con ustedes. ¿Ya? Sí, doctor. Qué bueno, María Fernanda. Es súper confiable, ¿verdad? Bueno, entonces vean con ella eso para que puedan optar por la... Esta beca es compatible, o sea, match con la beca del CONACYT. ¿Sí? ¿De acuerdo? No hay ningún problema que tengan esto. O sea, cuando reciban la beca del CONACYT, van a sumarle un poquito más. No es mucho, pero sí un poco más. Lo bueno es que después te lo pagan todo y te van a pagar, pues. Bueno, ella le va a explicar, yo eso no sé. Yo lo único que doy es la posibilidad de que tengan la beca. No yo, el grupo nuestro, o sea, los tres estamos trabajando. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Por favor, vean lo de la tarea y me dicen si tienen alguna duda en la próxima clase. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias. Buen día. Claro, doctor.